El terror habita en cualquier tipo de persona, y por qué no en un escritor, que lucha incansablemente por lograr su próximo éxito tras largos años de derrotas editoriales. Hola, yo soy Douglas Amaya, soy narrador oral, y quiero que me acompañen a hablar sobre esta película que es considerada una de las más terroríficas de todos los tiempos. Bienvenidos a este tercer capítulo de Críticas a Medias. Continuamos pues con esta tercera entrega, este tercer capítulo de Críticas a Medias. Aunque ya ha fallecido el mes de octubre, que fue la excusa para haber tomado el tema de las películas de terror, pues vamos a continuar hablando sobre ellas un largo periodo más, que no sabría decirles cuánto más, pero es un género de cine que genera mucho interés en las personas. Entonces, a petición de mucha gente me dijo que si solamente iba a hablar de cine o si solamente iba a hablar de cine, de películas de terror o cine en general. Pues no sé, comencé hablando de cine de terror y pues vamos a continuar con eso y ya veremos cómo se va acomodando la cosa. Pero en específico vamos a seguir hablando de las películas de terror, aunque ya, como les digo, ha fallecido el extinto mes de octubre y ya se adentra el mes de noviembre, este mes con serios problemas de identidad, ya que prácticamente se quitan los adornos de Halloween para colocar los adornos de Navidad y prácticamente noviembre no existe. Pero bueno, ese no es el tema acá. Vamos a hablar de una película del año 2012 para entrar ya rápidamente en materia y lo que nos atañe. Una película de 2012 que según el proyecto de Ciencia del Miedo, que fue un estudio que realizaron en Estados Unidos, es considerada como la película más terrorífica de todos los tiempos. Alrededor de 65 latidos por minuto son el ritmo cardíaco de las personas normalmente. Se dice que las personas, de un estudio de 180 personas a quienes se les estuvo proyectando películas de terror, al ver esta película, los latidos, la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos aumentaron de 65 del estado normal a 86, convirtiendo esta película como lo arroja el resultado del estudio, como la película más terrorífica de todos los tiempos. Pues bueno, es una película de 2012, como les digo, dirigida por el señor Scott Derrickson, y es una película que se llama Sinister. Were gateways into his realm. Trevor? What's happened? New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week. You gotta be kidding me. Family hanging out, barbecue. 79. Siniestro. Una película que narra el afán de un escritor interpretado por Ethan Hawke. Allison Oswald se llama el personaje que interpreta Ethan Hawke. Es un escritor venido a menos luego de haber tenido un bestseller, la escritura de un bestseller, y se ha estado empeñando por tratar de encontrar el mejor argumento para hacer su próxima novela que lo ayude a salir de la quiebra en la que se encuentra. Bueno, básicamente esa es la historia. Voy a hablar un poco del director, que es Scott Derrickson, conocido por varias películas, también entre ellas algunas de terror, pero básicamente por Doctor Strange, que es una película de la casa de la franquicia de Marvel Comics. La primera película de Doctor Strange fue dirigida por Scott Derrickson. Segunda película también, pero dejó el barco a medias, ya que se retiró por encontrar ciertas diferencias con Marvel en el desarrollo de la historia de lo que él quería el Doctor Strange, ya que pues Derrickson es un escritor y es un director de películas de terror, y quería darle como un giro distinto a lo que es la temática de los superhéroes. De tal forma que se retiró de la película y la dejó pues digamos que a medias, para que fuera tomada por otro amigo de esta casa nuestra, que es Sam Raimi,
de quien ya hablamos en el capítulo anterior de Evil Dead, el director de Evil Dead, pero que también tiene experiencia en la dirección de cómics como en Spider-Man, siendo él un aficionado de este superhéroe. Pero bueno, volviendo a Sinister, que es esta película de 2012, escrita y dirigida por Scott Derrickson, de quien les estaba hablando hace un momento, también escrita por C. Robert Carlin, son el dúo que escribe la película. Una película que se estrenó con mucho, ¿cómo se le llamaría eso? Como con mucha expectativa, ya que fue una inversión extremadamente baja la que se invirtió en esta película. Fueron solamente $3 millones lo que se invirtió para la realización de la película, pero que cada peso que se coloca, cada dólar que se colocó para la inversión de esta película, a mi parecer está muy bien estructurada. Sinister es una película que de entrada pareciera que fuera encajara dentro del género del found footage, que es esas películas como La Bruja de Blair, que son películas que se encuentran pues y que las hacen película, las hacen cine. Y Sinister comienza de esta manera, una filmación en una película de Super 8 milímetros, donde se ve que se cuelgan unos cuerpos, son colgados, son ahorcados de la rama de un árbol, que de entrada tiene los elementos necesarios y suficientes para enganchar al espectador, ya que pues surgen muchas preguntas con respecto a esto, como quiénes son, por qué están allí, quién los asesinó, y lo suficiente como para engancharte y poder seguir allí sentado viendo qué va a pasar con la película. Alison Oswald, que es el protagonista de esta película, como les decía, interpretado por Ethan Hawke, es un escritor y se muda a una casa en un pueblo donde suceden unos asesinatos y desaparece una niña. Asesinan toda una familia y hay una niña desaparecida. Es una película que parte del hecho de la problemática del escritor, del terror que siente el escritor al fracaso. Quienes tienen la posibilidad de crear, de escribir, de pintar, por ejemplo, saben lo que es enfrentarse a una página en blanco o a un lienzo en blanco. En esta película, pues de alguna manera se expresa ese temor, ¿no? Hay un terror implícito desde esa historia misma, que es el terror que carga el personaje por tratar de escribir la novela que lo ayude a sacar de la bancarrota, que lo ayude a posicionarse de nuevo en el ranking de los escritores más leídos, como lo fue hace 10 años con su anterior novela. Viene de algunos fracasos. Entonces, me gusta porque comienza a interactuar esa dualidad entre el terror y el miedo que tiene el personaje, como si de su propia vida, de su propia situación en la que se encuentra por tratar de rescatar una familia que está cansada de estarse mudando de casa en casa, donde él va tratando de encontrar la historia perfecta para poder encontrar esa salida a la historia que le va a ayudar a escribir el libro. Y llegan a esta casa, en este pueblo donde ha sucedido este asesinato múltiple de esta familia, y que hay una niña desaparecida, y que extrañamente, como suelen suceder las historias en las películas de terror, lo siniestro sucede en dos planos de las casas, o sucede en el sótano o sucede en el ático. Pues en esta película en particular lo que sucede en el ático, ya que luego de haberse pasado a la casa y comenzar a organizar las cosas luego del trasteo, pues de la mudanza, el escritor, el personaje del escritor, encuentra una caja con un proyector de películas de 8 milímetros y una serie de carretes en las cuales se encuentran filmados los asesinatos de distintas familias en distintas modalidades, tal cual al parecer como si el asesino fuese el Capitán Planeta, quizás porque utiliza varios elementos de la Tierra, de la madre Tierra. Utiliza el fuego, el aire, y asesina quemando, ahorcando y ahogando también a las familias. Bueno, son 5 películas que encuentran dentro de esta película y que él comienza a trabajar en pro de la realización de su libro, agregando algunos elementos siniestros, como su misma palabra, como el nombre de la película lo indica, ya que
nunca de entrada, pues por lo menos no se identifica si los asesinatos o lo que empieza a suceder en la historia obedece a alguna entidad del más allá o un asesino real en nuestro plano terrenal, por decirlo de alguna manera. Y son elementos que permiten mantenernos enganchados en la historia de la película, ya que hay otros aspectos en la psiquis de la familia con algunos problemas, algunos desórdenes del sueño que padece el hijo mayor del escritor y otras situaciones reflejadas en las pinturas que realiza su hija en la casa, a quien se le han colocado algunas normas específicamente de no pintar fuera de su habitación, pero que misteriosamente comienzan a aparecer ciertas pinturas que tienen que ver con los asesinatos de esta familia a la cual el escritor está investigando. Una película que recauda más de 90 millones de dólares, más de 60 millones de dólares en taquilla en su realización, que no tiene los elementos tan marcados como los que estamos acostumbrados a ver, a imágenes que aparecen repentinamente acompañados de un sonido estruendoso que hace que nos permita saltar de la silla por el susto que esto genera. Y que de alguna manera las películas tienen que funcionar así hoy en día, ya que nos han implantado en nuestro imaginario esa situación de suspenso, esa situación de expectativa, la cual todos estamos pendientes de algo que va a suceder, y en medio del transcurso de la película sucede esto que ya sabíamos que podía suceder y que nos puede hacer sobresaltar y que las hace predecibles de alguna manera y que pues genera ese efecto. Sinister tiene obviamente estos elementos que son clásicos de las películas de terror, pero no están tan marcados. Son situaciones dispersas que hacen que genere un temor extraño, porque es un temor expectante, ya que muchas situaciones a las cuales vamos a encontrar en el desarrollo de la película son situaciones a las cuales todos tememos de manera normal. ¿A qué me refiero? Hay situaciones en las cuales el escritor, por ejemplo, se encuentra escribiendo tarde de la noche y comienza a escuchar ruidos extraños. Y pues decide levantarse a averiguar qué es lo que sucede, y pues puede ser una ventana que golpea, puede ser un animal que está en el ático, puede ser un animal que está afuera. ¿Me entienden? Una serie de situaciones que son normales, a las cuales en primera instancia no generan miedo, pero que al encontrar una situación lógica pues hace que nos calmemos. Pero esto va a desembocar en otras situaciones paranormales o extrañas con respecto a la desaparición de la niña que hace falta en los asesinatos de esta familia que está investigando el escritor. Curiosamente, a lo que él está investigando sobre este asesinato múltiple en particular, es que los otros videos que encuentra, también el asesino ha dejado a un miembro de su familia, niños también en particular, sin encontrar. Encuentran los cadáveres de toda la familia menos el de un integrante de la familia que por lo general es niño. Es por demás decirlo que cuando se incorporan estos elementos, bien sean niños que nos reflejan una parte de la inocencia del ser humano, pues de entrada nos generan ya cierto temor, ya nos genera cierta extrañeza para con la historia, ya que ya vamos a estar un poco predispuestos a que sucede esto, tal como cuando tal vez sucede también que en estas historias está involucrado la religión o un cura en específico o una monja. Son como personajes típicos que hacen que de entrada ya te genere cierto temor por la vulnerabilidad de estos. Entonces esta película tiene también este elemento con la vulnerabilidad de los niños y un poco también con las posesiones demoníacas. Hay un juego de situaciones en torno a unos símbolos que se encuentran en la casa y que comienza a investigar, porque de igual forma son reflejados en los videos que encuentra el escritor en su ático, para lo cual requiere la ayuda de un profesor de una universidad quien lo guía acerca de un poco de los estudios de demonología,
y que le lleva a resolver de alguna manera un poco la situación de lo que está sucediendo con esta familia. Es una película que a mi forma de ver, de ser, está muy bien realizada. Es una película que cumple casi sus 2 horas de duración, manteniéndote expectante a la situación porque estás muy pendiente de qué va a suceder, cuándo va a suceder y de qué manera va a suceder. Ya que todo tiene un engranaje dentro de la historia que, aunque es muy sencilla, tiene los elementos suficientes para mantenerte allí sentado las casi 2 horas, con uno que otro sobresalto, con uno que otra sorpresa y con un giro en la historia que, aunque en lo que leí en algunas críticas dice ser muy predecible, pero que para mí no resultó serlo, a pesar de que la vi hace algunos años, quizás cuando se estrenó, y ahorita para hacer este video la terminé viendo unas 2 o 3 veces más. Me parece que no es tan predecible el final, o no es tan predecible la solución de los asesinatos. De tal manera que, bueno, ese es mi recomendado para este tercer capítulo de Críticas a Medias. Es una película del año 2012, dirigida por Scott Derrickson, protagonizada por Ethan Hawke, que por demás decir hace una interpretación muy buena de su papel, que creo que es una clave fundamental para el éxito de esta película, ya que Ethan Hawke es como, no sé, tiene un rostro o una facilidad para expresar el asombro, el terror, el sobresalto, que hacen que lo que está sucediendo en la película te sientas como si estuvieras igual de expectante que el escritor que está allí metido, personificado por Ethan Hawke. Entonces, de la mano de un desarrollo de personaje que me parece muy bien logrado, nos lleva Ethan Hawke junto con la pluma, pues con el guión escrito por Scott Derrickson y Robert Carlin, en esta película que ya entradita en años, casi 10 años, sí, casi 10 años, cumple el año entrante, sigue siendo vigente su estilo de terror, que no es el terror sanguinario, no es el terror sangriento, borbotones, no es gore, es un componente de suspenso con terror, cargado de un padecimiento psicológico de un escritor por su afán de salvar a su familia y su futuro profesional, enmarcado en una investigación siniestra de varios asesinatos que desembocan en algo macabro. De tal manera que, bueno, esta es mi recomendación para el día de hoy, en este tercer capítulo de Críticas a Medias, se me olvidó el nombre, Críticas a Medias. Entonces nos vemos hasta una próxima oportunidad. Ahí los dejo para que tengan unos muy bonitos sueños. Recuerden compartir este video y suscríbanse al canal, síganme en redes sociales, en Instagram como Charlatales y en Facebook Douglas Amaya Vergel. Nos vemos hasta una próxima película. Que tengan bonitos sueños. Chao pues.